Hola estudiantes, mi nombre es Juan Antonio. ¿Cómo se encuentran hoy? Espero que bien, con muchas ganas. Eh, ¿Recuerdan Taiwán? ¿Recuerdan cómo se llamaba antes? ¿Recuerdan al Kuomintang? Lo vimos en China. Lo vimos, aquel exilio a la isla de Formosa. La isla de Formosa es ahora Taiwán. Taiwán es lo mismo que decir República China. En este caso lo que sucede es que la China continental, la República Popular China o simplemente China, todavía discute, todavía alega que Taiwán es parte de su soberanía, Taiwán es parte de su territorio. Eso es lo que China alega. Eh, Finalmente Taiwán dice: nosotros somos una nación independiente y somos la República China. Para el mundo en general es Taiwán. Y llámese República China, llámese Taiwán, finalmente pues es una nación. Yo lo interpreto como es una nación. Para fines políticos, ya las naciones posiblemente los consideren diferentes. El caso es de que habrá quienes sí los reconozcan, habrá quienes no. Un caso particular puede ser el de la ONU, en donde reconoce hasta cierto grado a Taiwán, pero no la totalidad de la ONU, solamente en algunas secciones es donde reconocen a Taiwán. Y como Taiwán hay muchos otros países que les llaman países solos, que finalmente hay naciones que discuten que esos países son parte de su territorio y esos países discuten que son totalmente independientes. La comunidad internacional, esto es los demás países, las demás naciones, en ocasiones les reconocen parcialmente esa libertad. Ahora bien, regresemos al tema, lo que vimos en China, el partido del Kuomintang, que eran los nacionalistas, se refugian en Taiwán y entonces forman ahí un nuevo país, una nueva nación. El Kuomintang establece un régimen político autoritario y lo mantiene hasta 1987. Este régimen político autoritario, bueno, surge porque en la misma isla, primeramente los nativos de la isla, pues no les gusta mucho que vengan y los invadan, que vengan y les quieran poner nuevas reglas, les surgen ciertas insurrecciones. Luego, finalmente, aunque haya sido el Kuomintang el que vino a refugiarse a Taiwán, también es cierto que en Taiwán pues debieron existir algunas ciertas facciones del partido socialista, si mal no recuerdo era, de aquel partidarios de Mao Zedong, si recuerdan el Mao Zedong y esas ondas que no sabíamos cómo pronunciar, bueno, de Mao Zedong. Finalmente, en términos internacionales, Taiwán se convierte en un fiel seguidor de la política exterior estadounidense durante la Guerra Fría. Es decir, Taiwán no apoya a China, no apoya a la URSS. Más adelante alcanzamos a comprender un poco el por qué. Bueno, si China los persiguió, los exilió en la isla de Formosa, entonces ellos van a hacer todo lo que contradiga a China. Les convenga o no, finalmente ellos le van a llevar la contraria a China. ¿Qué sucede? Apoyan las políticas de Estados Unidos. Luego, eh, uh, ya me distraje acá en otra cosa. En fin. Luego entonces, Estados Unidos los apoya. Incluso les mantuvo por ahí un cierto apoyo económico. Hablábamos por acá de 60.000 millones de dólares en una anotación acá más adelante, que estuvo hasta, no, 4.000 millones de dólares, y fue en la década de los 60 cuando se retiró esta ayuda, porque para esa época ya Taiwán tenía un crecimiento económico significativo.
incluso estaba se llama 4 veces más de los otros países asiáticos. Mm, Formas de medir este crecimiento económico, bueno, supongo que será en Producto Interno Bruto, en donde, por ejemplo, un país del mismo tamaño o simplemente un país produce 100 y Taiwán produce 400 o 500. Es posiblemente así como estemos midiendo el crecimiento económico, cuánto exporta, cuánto produce, cuánto puede importar, porque finalmente las importaciones también hablan de capacidad adquisitiva. Entonces podría ser una buena forma de medir la economía, ¿verdad? De medir este parámetro. Mientras todo esto surgía, el secretario del Kuomintang, Chiang Kai-shek, fue presidente de la República China y comandante en jefe de las Fuerzas Armadas hasta su muerte en 1975. Ahí deja a su hijo Chiang Ching-kuo, quien continuaría la política de su padre. Y aunque la presidencia y las elecciones todavía eran manipuladas por el Kuomintang, poco a poco se fueron abriendo espacio pocas distintas organizaciones políticas que buscaban un régimen más democrático. Aquí adelante nos habla de un partido político, 1986, nace el Partido Democrático Progresista. Nos dice aquí que todavía en la ilegalidad, nos dice que nace en la ilegalidad y nosotros de repente interpretamos como la ilegalidad criminales. Finalmente no necesariamente, simplemente lo que sucede es que no están reconocidos, no hay un estatuto, no hay una ley que lo permita, pero nacen. Termina siendo una forma de manifestación, una forma de protesta. Sí, si bien recordemos también por allí a Seymour Lipset, si recuerdan, eh, ¿dónde lo vimos a Seymour Lipset? Que habíamos discutido al principio de este segundo capítulo y él nos decía, recuerden, que tenían que formarse una fuerte, ¿cómo le llaman? Un fuerte clase media y después una gran fuerza industrial para poder avanzar hacia una democracia. Si lo recuerdan. Ahora bien, eh, dice que nuestro material nos dice que podríamos decir que Taiwán sigue estos preceptos previstos en esa tesis. Sin embargo, también nos aclara, nos hace ver que en esos preceptos, en esa isla, en Taiwán, eh, mucha de la participación tiene que ver con otras etnias, una etnia diferente de la etnia que llegó. El Kuomintang llega, pero llega del continente, a una etnia local. Entonces, no necesariamente, aunque así pareciera, se siguen estos principios, sino que la etnia local tiene mucha influencia, tienen otra perspectiva, tienen otras formas de ver las cosas. Entonces, Taiwán tiene características propias, ¿sí? Eh, Después de aquí, aunque el Comitán estuvo por mucho tiempo en el poder, finalmente fueron infiltrándose nativos. Eh, yo supongo, pero eso supongo yo nada más, como cualquier persona, y como sucede actualmente en México y decimos, bueno, cierto partido está en el poder, hay que afiliarnos, hay que adherirnos a él. Ahora vamos a adherirnos a este y vamos a reunirnos porque vamos a obtener beneficios. X cosas. Los nativos se unen al Comitán, esto propicia que aunque fueran partidarios del Comitán, aunque pertenecieran al Comitán, partido único, finalmente
este, empiezan a involucrarse, empiezan a integrarse en la política nacional, en la política del país. Dice nuestro material que Lee Teng-hui, electo en 1988 para presidir el Comitán, impulsó aún más la taiwanización del partido y por ende del gobierno. ¿Qué significa esto que estamos comentando? Que el partido y el gobierno ahora, aunque sean del mismo Comitán, finalmente tienen más personal nativo, tienen más personas de la isla, más personas nacidas ahí en la isla. Para el año 2000, no es cierto. Para el año, no, sí, 2000, hubo elecciones presidenciales que las gana Chen Shu-bian, candidato del Partido Democrático Progresista. Y de esta manera llega a su fin el dominio absoluto del Comitán, que se había mantenido durante varios años, casi 5 décadas, nos habla nuestro material. Nos dice acá un recuadro para saber más. Después de la Segunda Guerra Mundial fue creado el sistema de Naciones Unidas, lo que les comentaba yo acá de Taiwán. Dice, es uno de los pocos estados que no es reconocido en el seno de la ONU. Yo les decía que había sido reconocido por la UNESCO, que yo les dije por unas partes, por unas secciones de la ONU y no por toda la ONU. El caso que les estaba comentando más bien era el de Palestina, que yo me estaba confundiendo. Taiwán dice que todavía no es reconocido por lo de la ONU. Habría que ver la fecha de edición del libro, habría que investigar un poco y ver si efectivamente Taiwán aún sigue siendo excluido de lo que es la ONU, la Organización de las Naciones Unidas. Si lo recuerdan, lo vimos junto con el Pacto de Varsovia. Cuestión de investigar un poco. Resulta que Taiwán para la ONU, bien, regresemos un poco. Una vez que termina la Segunda Guerra Mundial, que coincide con las fechas en donde el Partido Comunista gana, los nacionalistas se repliegan hacia Formosa o Taiwán. Finalmente el Partido Comunista, el de Mao Zedong, no es considerado como partido legítimo, como gobierno legítimo en el seno de la ONU. Entonces en el seno de la ONU existía solamente un asiento para China. Ese asiento lo ocuparon los del partido de Kuomintang, los del gobierno de Taiwán. Durante mucho tiempo estuvo reconocido así porque contaba con el apoyo de Estados Unidos. Recordemos este conflicto de intereses que siempre ha habido. Más adelante, en el gobierno de Richard Nixon, por alguna razón, ya no lo investigué más, obviamente, si ustedes con toda confianza y después me lo comentan o lo comentamos todos en alguna sesión que tengamos por ahí, o coméntenlo con su asesor si es que no son de Prepa Abierta Guanajuato en San Luis de la Paz, si es que son extraños, es decir, foráneos. En fin, temas para investigar, temas para comentar. En fin, por ahí en el gobierno de Richard Nixon se decide que Taiwán en sí es una provincia de China. Se le quita ese reconocimiento a Taiwán como país autónomo, como país soberano, y el único reconocimiento que se le da es como provincia de China, por lo tanto no tiene autoridad para participar en las decisiones de la ONU. Ese asiento que era de China, genérico, finalmente se le deja a la República Popular de China y es por eso ahora que Taiwán no está incluido. Hasta aquí lo de Taiwán. Les agradezco mucho su atención. Nos continuamos viendo, vamos a tratar de avanzar y a tratar de ir enriqueciendo el material.
Tengan muy buena tarde, muy buenas noches, muy buen día, excelente semana. Pórtense mal, nada más cuídense. Nos estamos viendo pronto.